Hola, jóvenes. Buen día, buen día a todos. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de un tema que ya venimos tocando y que corresponde propiamente a la función, ¿sí? O a las funciones que realiza este hipotálamo. Es importante, después de que ya mencionamos todo el contenido nuclear de este hipotálamo en su parte medial y en su parte lateral, bueno, debemos de enfocar también la clase para saber qué funciones realiza este hipotálamo. Vamos a compartir con ustedes para poder continuar con esta clase y poder llegar a, este, a esta parte. Bueno, las funciones del hipotálamo, que ya mencionamos que es una parte pequeña, ¿sí? Este hipotálamo se considera un centro nervioso autónomo, un centro nervioso autónomo. Este hipotálamo va a regular muchas funciones de tipo visceral y lo hace a través de dos sistemas nerviosos importantes. Uno es el sistema simpático y otro el sistema parasimpático. Entonces un centro nervioso autónomo que va a coordinar las funciones viscerales a través del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Del mismo modo y al mismo tiempo va a tener funciones de tipo neuroendocrinas. Va a tener también funciones del tipo neuroendocrinas, así como también va a cumplir con funciones en relación al sistema de las emociones, o sea, al sistema límbico. Pero de igual forma lo va a hacer, lo va a hacer con la memoria. Entonces vean cómo este hipotálamo tiene funciones específicas que son importantes de mencionar. Es un centro nervioso autónomo que trabaja a través de dos sistemas nerviosos importantes, que es el simpático y el parasimpático. Pero también va a realizar funciones neuroendocrinas. Y lo mismo va a realizar funciones en relación al sistema de las emociones, o sea, al sistema límbico, pero también va a trabajar con la memoria. A este hipotálamo, a este hipotálamo lo podemos dividir, ¿sí? A este hipotálamo lo podemos dividir en una parte anterior y en una parte posterior. Entonces tenemos un hipotálamo anterior y un hipotálamo posterior. Entonces lo podemos dividir en relación a ese aspecto. Si nosotros, pues no nosotros, pero si se estimula este hipotálamo anterior, va a provocar respuestas de tipo parasimpáticas. Este hipotálamo anterior, cuando es estimulado, va a provocar respuestas de tipo parasimpáticas. Es decir, va a provocar que la presión arterial disminuya. De igual forma, va a provocar que si disminuye la presión arterial, va a disminuir, por lo tanto, también la frecuencia cardíaca.
en esta misma estimulación del hipotálamo anterior, aquí se va a provocar un incremento en la actividad gastrointestinal. O sea, lo podemos traducir como el aumento de la peristalsis, ¿sí? El aumento de la peristalsis que se da a este nivel gastrointestinal. Entonces hay un aumento de la peristalsis y de las secreciones gastrointestinales. Recuerden, son respuestas de tipo parasimpático cuando se estimula el hipotálamo anterior. A diferencia de que si se estimula el hipotálamo posterior, entonces va a haber respuestas de tipo, ¿sí? De tipo simpático, ¿sí? De tipo simpático. Es decir, que aquí lo que va a ocurrir es lo contrario a lo que ocurre acá. Va a haber un aumento de la presión arterial, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. De igual forma, va a aumentar la frecuencia respiratoria, pero ahora va a haber una disminución en la función gastrointestinal. O sea, va a disminuir la peristalsis y también las secreciones gastrointestinales. De igual forma, aquí se va a provocar una midriasis, o sea, una contracción de la pupila. Y sucede cuando se estimula el hipotálamo posterior. Lo hace a través del sistema simpático. Y es todo lo contrario que sucede aquí. Aquí disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumenta el estímulo gastrointestinal, aumenta la peristalsis y las secreciones gastrointestinales. Pero cuando se estimula el hipotálamo posterior, ocurre lo contrario, porque aquí actúa el sistema simpático y lo que va a provocar es un aumento de la presión arterial sistémica, va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo contrario del hipotálamo anterior, ¿sí? Va a disminuir aquí la peristalsis y las secreciones gastrointestinales y va a haber una dilatación, una dilatación de la pupila, ¿sí? Va a haber una dilatación de la pupila, lo que se conoce como midriasis, ¿no? Lo contrario sería la contracción de la pupila, que es una miosis, ¿no? Aquí, cuando se estimula el hipotálamo posterior y se activa el sistema simpático, va a ocurrir una dilatación, una apertura de la pupila, que es una midriasis, ¿sí? De igual forma, ¿sí? De igual forma, el hipotálamo funciona como un termostato. Dentro de las funciones de manera general, yo les especifiqué que también el hipotálamo participa con respecto a la temperatura y va a funcionar como un termostato. ¿Por qué razón? Porque para el control de la temperatura, ¿sí? Para el control de la temperatura, la parte anterior, esta parte anterior del hipotálamo, va a ser importante para la disipación o la pérdida de temperatura. Por eso, cuando estamos en un clima caluroso, nos da hambre y aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En cambio,
provocando una hipertermia. En cambio, la región posterior va a ser importante para guardar la temperatura, esta parte. O sea, va a estimular, se va a estimular en condiciones de hipotermia. Entonces, también el hipotálamo va a generar una función que tiene que ver con el termostato. ¿Sí? Entonces es importante que en este termostato, en el control de temperatura, cuando hay hipertermia, el, el hipotálamo provoca la disipación o pérdida de la temperatura. Pero la posterior, ¿sí? Si hay una hipotermia, va a ser importante para guardar la temperatura, ¿sí? Cuando se estimula en condiciones de hipotermia. Entonces vean de qué manera el hipotálamo cumple con funciones específicas que están relacionadas con la temperatura. ¿Qué otras funciones cumple el hipotálamo o tiene el hipotálamo? ¿Qué otras funciones? Bueno, este hipotálamo, ¿sí? Que estábamos diciendo, este hipotálamo tiene que ver con la ingesta. Ya les dije que despierta, hay núcleos que despiertan el apetito. Entonces, otra de las funciones de este hipotálamo tiene que ver con la ingesta, ya sea la ingesta de alimentos o la ingesta de líquidos. ¿Sí? Entonces, en relación al hipotálamo, tenemos en la parte medial, en la cara medial, ¿sí? Encontramos un núcleo que es el centro de la saciedad. O sea, si está estimulado este núcleo, la persona, el individuo, no va a tener hambre. Pero si se destruye o se lesiona este núcleo, la persona va a tener hambre porque se pierde el equilibrio con el centro del hambre. Entonces, en esta cara medial, voy a tener el núcleo que controla, ¿sí? El que nosotros estemos comiendo. Entonces, ¿cuál es el centro de la saciedad? ¿Cuál es el núcleo que controla el hambre? Bueno, este núcleo que controla el hambre es el núcleo ventral medial, o sea, el que se encuentra en la zona supratuberal. Este es el núcleo ventromedial y este es el centro de la saciedad. Cuando ya estamos llenos, este se activa y dice, hasta aquí, ya no podemos comer. Entonces, el centro de la saciedad va a ser el núcleo ventral anterior. Va a ser el núcleo ventral, el núcleo ventromedial, perdón. El núcleo ventromedial que se encuentra encerrado en este círculo. Ese es el centro de la saciedad. Entonces ya tenemos esta porción que nos marca la situación de ese centro de la saciedad que lo cumple con esa función el núcleo ventromedial que se encuentra en la zona supratuberal. Si nosotros seguimos revisando las funciones del hipotálamo,
tenemos que tiene funciones neuroendocrinas y estas funciones van a estar reguladas tanto por el lóbulo anterior, ¿sí? De esta glándula, de esta glándula hipófisis, ¿sí? Y estas funciones neuroendocrinas van a estar reguladas tanto por el lóbulo anterior, que es la porción adenohipófisis, como por el lóbulo posterior, que es la neurohipófisis. Entonces, estas funciones neuroendocrinas, ¿sí? Neuroendocrinas, están reguladas por los lóbulos anterior de la apohipófisis, que es la neurohipófisis, y el posterior de la hipófisis, que es la neurohipófisis. Estos dos lóbulos van a controlar, a regular las funciones neuroendocrinas. En la región supraquiasmática, en la región supraquiasmática, vamos a encontrar otro núcleo, pero aquí, antes de que me vaya yo, les puedo decir que tenemos entonces el centro de la saciedad a nivel del núcleo ventromedial. Pero si hay un centro de la saciedad, eso quiere decir que debe de haber un centro del hambre, un centro donde se despierta el apetito. ¿En dónde sucede? Sucede en la parte lateral. Y recordemos que en esa parte lateral solo había un núcleo, que era el núcleo lateral del hipotálamo. Ese núcleo lateral del hipotálamo va a ser el centro del hambre. Entonces, cuando este no está trabajando, el de la saciedad, el que va a estar trabajando es el núcleo del centro del hambre. ¿Por qué? Porque nos va a dar hambre, nos va a dar apetito. Pero cuando ya estamos llenos, es porque este núcleo ventromedial está trabajando y nos está indicando, ya párale de comer, ya estoy satisfecho. Entonces decíamos que mencionábamos que si revisamos el resto de las funciones de este hipotálamo, tenemos que este hipotálamo realiza funciones neuroendocrinas y estas funciones neuroendocrinas las van a controlar tanto la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior, así como la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior. Estas funciones endocrinas, ¿sí?, las van a controlar tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis. De la región supraquiasmática, lo que queda por encima del quiasma óptico, habíamos descrito al núcleo paraventricular. Aquí está. Este núcleo paraventricular, este que pusimos en forma de triángulo. Pero también describimos al núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Aquí está. Entonces tengo al núcleo paraventricular y al núcleo supraóptico. Vean, este núcleo paraventricular y este núcleo supraóptico, que pertenecen a la región supraquiasmática, de estos dos núcleos, fíjense bien, de estos dos núcleos, del paraventricular y del núcleo supraóptico, ¿sí?, salen dos tractos nerviosos. Salen dos tractos nerviosos que se dirigen del hipotálamo hacia la hipófisis, ¿sí?
Entonces, estos tractos se dirigen al tallo hipofisiario y van a llegar exclusivamente a la parte posterior de la hipófisis. Van a llegar a la neurohipófisis. Entonces, de este núcleo paraventricular va a salir un tracto nervioso que viaja por el infundíbulo o el túber, pasa por el tallo y va a llegar a la neurohipófisis. Lo mismo de este núcleo supraóptico, va a salir otro tracto nervioso que de igual forma se dirige hacia la neurohipófisis. ¿Se entiende? Estos núcleos, tanto el paraventricular, ¿sí?, así como el supraóptico, van a estar produciendo hormonas. El supraóptico va a producir hormona antidiurética, o sea, va a producir hormona antidiurética. Y el núcleo paraventricular va a producir oxitocina, ¿sí? El núcleo supraóptico va a producir hormona antidiurética, ¿sí? O lo que conocemos como vasopresina, que es importante esta hormona antidiurética o la vasopresina, es importante para la absorción de líquidos a nivel de los túbulos colectores que se encuentran en los riñones. Entonces, es importante esta hormona antidiurética o vasopresina porque va a realizar la absorción del líquido a nivel de los túbulos colectores que se encuentran a nivel de la nefrona, a nivel de los riñones. Y este núcleo paraventricular que produce oxitocina, ¿sí? Esta oxitocina tiene importancia en el parto. Esta oxitocina es la que contrae al músculo liso del útero, así como interviene en la lactancia para que se produzca la expulsión de leche a nivel de las glándulas mamarias de la mujer. Entonces, la oxitocina hace su trabajo a nivel del útero, provocando a nivel del músculo liso, provocando las contracciones que suceden en el trabajo de parto, pero también cumple con una función fuera ya del trabajo de parto, cumple con una función con la cual se va a producir leche que va a salir a través de la glándula mamaria de la mujer. Estos tractos nerviosos hipotálamo hipofisiarios son los que van a transportar las hormonas que se van a almacenar en el lóbulo posterior de la hipófisis y de ahí se van hacia el torrente sanguíneo. En donde van a tener sus acciones, pero ya a nivel sistémico. Entonces, de aquí de la neurohipófisis pasan al sistema sanguíneo, ¿sí?, al riego sanguíneo sistémico y van a realizar sus acciones, ¿sí?, a ese nivel, a nivel sistémico. Entonces, ya vimos que estos núcleos paraventricular y núcleo supraóptico
El paraventricular produce oxitocina que va a trabajar durante el proceso del parto y después de él para la producción de leche que sale a través de las glándulas mamarias. El núcleo supraóptico produce la hormona antidiurética, que es la vasopresina, que nos va a servir para que se absorba el líquido a nivel de los túbulos colectores, a nivel de los riñones. Entonces, estos tractos nerviosos que salen del núcleo paraventricular y supraóptico van a dirigirse a la neurohipófisis y de la neurohipófisis van a pasar al sistema sanguíneo a nivel del sistema, a nivel sistémico, para que realicen sus funciones a donde les corresponde, a nivel del útero, a nivel de los riñones, a nivel de la glándula mamaria. Entonces vean cómo este núcleo paraventricular y este núcleo supraóptico juegan un papel importante en la producción de hormonas que van a trabajar tanto en el útero como a nivel de los riñones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Fíjense bien, pongan atención. Ya tenemos esta situación, ¿sí? Encontramos también al núcleo preóptico, que dijimos que tanto forma parte de la porción subcallosa prefrontal como del mismo hipotálamo. Este núcleo preóptico va a mandar, ¿sí? Una conexión, va a mandar una conexión o un tracto nervioso hacia la eminencia media, hacia esta eminencia media. Fíjense bien, justo a nivel de donde se encuentra el núcleo arcuato. Aquí, justo aquí en esta eminencia media, va a haber un riego sanguíneo que provoca la arteria carótida interna, ¿sí? Se va a formar ahí, fíjense bien lo que les estoy diciendo, ahí ese nivel de la eminencia media, se va a formar una serie de vasos capilares arteriales que se van a dirigir hacia la adenohipófisis. Y ahí en la adenohipófisis también va a mandar ramos, ¿sí?, arteriales en esa adenohipófisis. Este riego sanguíneo arterial viene o se origina de esta arteria principal, que es la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna va a dar origen a la arteria hipofisiaria superior, que es esta. Y esta arteria hipofisiaria superior va a dar origen a esta red vascular, ¿sí? Esta red vascular que acabamos de mencionar, que se forma a nivel de la eminencia media y que da origen a esta circulación sanguínea arterial que se dirige hacia la adenohipófisis. Entonces, podemos mencionar que esta relación con el núcleo preóptico y con esta irrigación sanguínea, ¿sí?, se van a producir, fíjense bien,
se van a producir diferentes sustancias. Se ha observado que igualmente en la región anterior del hipotálamo, en la región preóptica, se produce un factor liberador, pero también inhibidor, que se conoce como GNRH, para que se produzcan las hormonas sexuales, la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Entonces, este núcleo preóptico se va a encargar de producir un factor liberador, pero también inhibidor de GNRH, para que se produzcan, ¿sí?, las hormonas sexuales, como es la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Entonces tenemos a este tipo de hormonas, ¿sí?, como son la TSH, la hormona estimulante del tiroides. Tenemos la ACTH, la hormona estimulante de las glándulas suprarrenales. Tenemos a la prolactina, que es una hormona importante para la lactancia. Y tenemos a la hormona del crecimiento, importante para el desarrollo del cuerpo humano. Entonces, dense cuenta cómo este núcleo preóptico juega también un papel importante, donde se enlaza con la eminencia media, justo donde se forma una red vascular capilar que va a formar la comunicación con el sistema de riego, con el sistema arterial, y sobre ese sistema arterial actúan esos factores liberadores e inhibidores que se llaman GNRH, para que se produzcan las distintas hormonas, como es la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Así como estas hormonas que les acabo de mencionar, la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, la ACTH, que es la hormona estimulante de las glándulas suprarrenales, así como la prolactina, que es una hormona importante también para la lactancia. Y la hormona del crecimiento. Esta hormona es importante para el crecimiento, de del individuo, de la persona. Entonces, dense cuenta cómo este núcleo preóptico juega un papel importante en esta situación. Fíjense cómo aquí este riego sanguíneo hipotálamo, hipofisiario, juega un papel importante para que se transporten esos factores liberadores e inhibidores que van a activar la producción de las distintas hormonas que se producen a nivel de este hipotálamo. Entonces, valoren la situación de estos núcleos que estamos mencionando aquí, para que entiendan de qué manera se da esta situación de las diferentes vías nerviosas que van a despertar, en este caso, ¿sí?, la producción de factores, tanto liberadores como inhibidores
que son los GnRH, para que se produzcan estas hormonas. Entonces juegan un papel interesante en ese sistema hipotálamo hipofisiario, en ese sistema porta hipofisiario. Entonces, vean cómo aquí juega un papel importante el aporte sanguíneo que ya mencionamos. Por eso es importante conocer qué sucede a nivel del hipotálamo, qué sucede a nivel del hipotálamo para poder comprenderlo. Entonces, dense cuenta cómo juegan, cómo funcionan estos núcleos que se encuentran a nivel de este hipotálamo y que ya dividimos en diferentes espacios: los supraquiasmáticos, los supratuberales y los supramamilares. Y con esto voy a parar aquí la clase para continuar y poder ir especificando qué está sucediendo con estas funciones. Espero que haya quedado claro, y si hay alguna duda, bueno, pues vamos a tratar de disiparla para que podamos aclarar la situación. Jóvenes,